Capítulo 12. Montanaro. Montanaro era la encarnación del abuso de poder. Su porte rígido y su mirada severa, acentuada por un bigote espeso que parecía subrayar cada orden que daba, lo hacían parecer la viva imagen de la autoridad militar. Sin embargo, detrás de esa fachada de disciplina, se escondía un hombre cruel que disfrutaba doblegando a los más débiles bajo su mando. Había sido destituido del ejército tras una larga lista de denuncias, por parte de soldados que habían soportado sus métodos extremos de adiestramiento. Montanaro no se conformaba con los entrenamientos regulares, para él, el verdadero soldado se forjaba a través de humillaciones y sufrimiento. Organizaba peleas clandestinas entre los soldados más jóvenes, obligándolos a enfrentarse mientras él observaba con un brillo sádico en los ojos. No le importaban los hematomas, las fracturas ni el odio que crecía entre sus subordinados, todo era parte de su morbosa visión de fortalecerlos. Entre sus castigos más conocidos estaba el infame llavero. Cualquier soldado que cometiera una infracción, por mínima que fuera, debía pasar el día entero sujetando con su dedo índice el pasacinto del pantalón de su superior. Era una humillación constante, acompañar al superior a todas partes, incluso al baño, al comedor e, irónicamente, en ocasiones hasta las horas de sueño. La burla de los compañeros era inevitable, y el soldado castigado quedaba reducido a una sombra detrás de su superior. Otro castigo que mostraba la creatividad retorcida de Montanaro era la cigarra. En este, el soldado debía colgarse de un árbol como si fuera un insecto, sosteniéndose con las piernas y los brazos, mientras cantaba el característico chirrido de una cigarra durante horas. La humillación física y mental de este castigo dejaba cicatrices que no desaparecían fácilmente. A pesar de haber sido expulsado del ejército, Montanaro aún mantenía un aura de autoridad intimidante. Los que lo conocían sabían que no se arrepentía de nada. Para él, todo lo que había hecho era necesario. Aunque su legado fuera un recuerdo de dolor y resentimiento en aquellos que habían caído bajo su mando. Montanaro se quitó la gorra militar que aún conservaba como un recuerdo de sus días en las Fuerzas Armadas. No le quedaba nada más de ese tiempo, salvo el temperamento duro y la certeza de que la disciplina podía quebrar cualquier voluntad. Ahora, sentado en una vieja silla de madera en su oficina, improvisada, repasaba los últimos encargos que le habían llegado. El primero era un comerciante al borde de la quiebra. Había una larga lista de morosos que se negaban a pagar sus deudas. Montanaro no necesitaba armas para convencerlos, sus puños bastaban. Se ajustó los nudillos con cinta y salió a buscar el primer nombre de la lista. Era un carpintero, robusto, pero sin coraje para resistir. Montanaro lo encontró en su taller. Cerró la puerta tras de sí, miró las herramientas colgadas por la pared, dijo con voz grave. 10 millones para mañana o no vuelves a caminar. El carpintero intentó resistirse, pero Montanaro sabía cómo torcer brazos, piernas y voluntades. 2 golpes certeros en las costillas, y una llave en el brazo izquierdo, fueron suficientes para que el hombre prometiera saldar su deuda. Más tarde, con los billetes en el bolsillo, Montanaro revisó otro encargo. Esta vez era más personal. Un hombre sospechaba que su esposa le era infiel. Montanaro lo escuchó mientras le explicaba dónde solía ir el hombre, a qué hora salía y regresaba. No preguntaba por qué lo hacían, su trabajo era encontrar pruebas. Durante 3 días, siguió al hombre desde un bar a un motel. Con su vieja cámara fotográfica, capturó imágenes de besos furtivos y caricias prohibidas que tenía la esposa de su cliente con su amante. Cuando mostró las fotos al esposo, sus lágrimas se mezclaron con una sonrisa amarga. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Montanaro, sabiendo lo que vendría. Encuentra al otro y encárgate de él. La noche siguiente, Montanaro esperaba en un callejón detrás del motel. El amante de la mujer, infiel, apareció desprevenido. Apenas lo vio, Montanaro le bloqueó el paso. Esto es un mensaje, dijo antes de que el primer golpe cayera. Cuando terminó, dejó al amante en el suelo, magulado y temblando, con una advertencia que sabía que nadie se atrevería a ignorar. Montanaro se alejó sin remordimientos. Para él, la moral era un lujo que no podía permitirse. En ese mundo de deudas, secretos y traiciones, él era juez, jurado y verdugo. El calor de la tarde se disipaba mientras de a poco el sol se ocultaba. El taller de Adrián ya se había vaciado. Los trabajadores ya habían salido, como era costumbre, dejando el lugar en un silencio casi absoluto. Montanaro y Simón sabían esto. Habían estudiado cada movimiento, cada rutina. Era el momento perfecto. La camioneta se detuvo frente al taller, sin levantar sospechas. Nadie se percató de su llegada. Montanaro descendió primero, ajustándose el arma en el cinto, con movimientos tranquilos, casi ceremoniales. Detrás de él, Simón bajó con la misma parsimonia, sacando su cuchillo de la vaina.
Lo giró entre los dedos, con una destreza inquietante, probando el filo como si anticipara que pronto lo necesitaría. Sabían que Adrián estaría solo. Quizás su sobrino lo acompañaría, pero incluso eso no les preocupaba. Al contrario, si el muchacho estaba allí, el trabajo sería fácil. Sin intercambiar palabra, avanzaron hacia el taller, sus pasos amortiguados por la tierra compacta. Al llegar a la entrada, Montanaro echó un vistazo rápido al interior, reconociendo de inmediato la figura de Adrián, inclinado sobre un motor como si el mundo exterior no existiera. La puerta metálica estaba medio abierta. Montanaro y Simón cruzaron el umbral con una calma que contrastaba con la tensión que traían consigo. Era el momento oportuno, y ellos lo sabían. El interior del taller estaba impregnado del olor a grasa y gasolina, acompañado por el leve sonido de una radio vieja sobre una mesa improvisada. El aparato, aunque antiguo, aún lograba emitir un sonido claro, llenando el espacio con los acordes alegres de una polca paraguaya. Adrián, concentrado en su trabajo, no se percató de los intrusos que acababan de cruzar el umbral. Montanaro y Simón se detuvieron por un instante, observándolo en silencio. Montanaro dejó que Simón tomara la iniciativa. Este avanzó sigilosamente hacia la mesa, donde la radio vibraba al ritmo de la música. Sin decir una palabra, extendió la mano y apagó el aparato, dejando el taller en un silencio súbito que se sintió como un golpe seco. Adrián levantó la cabeza sorprendido por el repentino silencio. Al girarse, sus ojos se encontraron con las figuras de los dos hombres. Montanaro estaba plantado firme, con las manos en la cintura y una mirada que irradiaba autoridad. A su lado, Simón jugaba con el cuchillo en su mano, haciendo girar la hoja entre los dedos, como si fuera una extensión natural de su cuerpo. La sorpresa inicial en el rostro de Adrián dio paso a una cautela tensa. Sabía que esa visita no podía traer nada bueno. Adrián se quedó inmóvil, su mirada oscilando entre Montanaro y Simón, como si evaluara sus intenciones. Montanaro avanzó un par de pasos, con las manos relajadas a los costados y el semblante tranquilo, casi amigable. Pero sus ojos, serenos y fríos, irradiaban una amenaza implícita. No te preocupes, Adrián, dijo Montanaro, su tono calmado, como si estuviera entablando una conversación casual, ya sabes para qué venimos. Será mejor que no entorpezcas nuestra visita. Simón, a su lado, seguía jugueteando con el cuchillo, moviéndolo entre sus dedos con una destreza inquietante. Adrián intentó mantener la compostura, pero el sudor comenzó a acumularse en su frente. Montanaro dio otro paso, inclinando ligeramente la cabeza, como si buscara leer cada reacción en el rostro del mecánico. ¿Dónde está Samuel?, preguntó finalmente, su voz firme pero sin prisa, como si la respuesta fuera inevitable. La tensión en el taller era casi palpable, como si el aire se hubiera espesado con la presencia de los dos hombres. Adrián tragó saliva antes de responder, intentando que su voz sonara firme, aunque la tensión le apretaba el pecho. Samuel ya no está aquí, dijo, desviando la mirada por un instante hacia la entrada del taller, como si buscara una vía de escape. Se apresuró a añadir, se ha marchado hace días. Montanaro y Simón intercambiaron una mirada cómplice y una media sonrisa apareció en sus rostros. Era una sonrisa que no transmitía humor, sino algo mucho más oscuro, casi burlón. Montanaro avanzó un paso más, inclinando ligeramente la cabeza mientras mantenía su mirada fija en Adrián. Creo que no escuchaste bien lo que te dije, dijo con una calma que resultaba más inquietante que cualquier grito, será mejor que no entorpezcas nuestra visita. Con un gesto breve de su mano, Montanaro señaló hacia la pequeña oficina en la parte trasera del taller. En el movimiento, dejó a la vista el arma que llevaba al cinto, un recordatorio silencioso de que no estaban allí para jugar. Vamos, hablemos ahí, añadió, su tono amable en un contraste escalofriante con la amenaza implícita. Adrián sintió el peso de la situación caer sobre él. Su mirada se fijó en el arma, por un momento, antes de asentir lentamente, consciente de que cualquier resistencia solo empeoraría las cosas. Montanaro y Simón lo siguieron de cerca, con pasos tranquilos pero firmes. Como depredadores que saben que su presa no tiene escapatoria. El aire de la oficina estaba cargado de una tensión sofocante, como si las paredes mismas supieran que algo oscuro estaba a punto de suceder. La luz que entraba por la pequeña ventana parecía insuficiente, y el lugar, lleno de papeles desordenados y herramientas olvidadas, apenas ofrecía espacio para moverse. Simón cerró la puerta detrás de ellos, con un ruido seco, que resonó como un sello de destino. Montanaro se sentó en una silla disponible, recostándose con una calma inquietante, mientras Adrián permanecía de pie, tenso como un resorte a punto de romperse. Te lo voy a preguntar por última vez, dijo Montanaro, su tono sereno, pero con una autoridad que pesaba en el semblante. ¿Dónde está Samuel? Adrián apretó los puños a los costados, tragando el nudo en su garganta. Ya les dije.
No está aquí. Y no sé dónde está, respondió, tratando de mantener su voz firme, aunque un leve temblor traicionaba su miedo. Montanaro lo observó por un momento, evaluándolo en silencio. Luego desvió la mirada hacia Simón, quien permanecía apoyado contra la puerta, testeando el filo de su cuchillo con movimientos lentos y precisos. Como si esperaba una señal, Simón se enderezó y en un movimiento se lanzó hacia Adrián. El mecánico apenas tuvo tiempo de dar un paso atrás, antes de que Simón lo sujetara con fuerza del brazo. Con destello rápido, el cuchillo salió de su vaina, y antes de que Adrián pudiera reaccionar, el filo trazó un corte limpio en su oreja izquierda. Adrián gritó, llevándose una mano a la oreja mientras la sangre comenzaba a correr entre sus dedos. Montanaro se inclinó ligeramente hacia adelante, aún sentado, observando la escena con un gesto impasible. No estamos jugando, Adrián dijo con voz tranquila, como si no acabara de presenciar el ataque. Te lo voy a preguntar una vez más. ¿Dónde está Samuel? Adrián respiraba con dificultad, mirando a Simón, quien sostenía el cuchillo ensangrentado como un trofeo, con una sonrisa sádica dibujada en su rostro. La desesperación comenzaba a ganar terreno en el mecánico. El aire en la habitación era pesado, cargado de tensión y el hedor metálico de la sangre. Adrián respiraba con dificultad, su rostro perlado de sudor y sus ojos inflamados por el dolor. La herida en su oreja aún sangraba. Un recordatorio punzante de que Simón no dudaba en ejecutar las órdenes de Montanaro. Sin embargo, su silencio era más sólido que el miedo que intentaban sembrar. Montanaro, impaciente, encendió un cigarro mientras caminaba en círculos alrededor de Adrián, como un depredador midiendo a su presa. Simón, a un costado, limpiaba su cuchillo con un trozo de tela sucia, sus movimientos lentos y calculados, como si quisiera prolongar la amenaza. Te lo diré una vez más, Adrián dijo Montanaro, con la voz fría como un filo, dime dónde está Samuel, y esto terminará. Adrián levantó la cabeza, mirándolo directamente a los ojos. Su labio tembló, pero no emitió palabra alguna. Esa valentía silenciosa encendió la furia en Montanaro, quien golpeó la mesa cercana con un puño cerrado. Un timbre rompió el silencio. El teléfono sobre la mesa comenzó a sonar, cortando el momento como un cuchillo al aire. Montanaro tomó el aparato, con el ceño fruncido, y atendió. ¿Quién habla? Dijo, su tono áspero. Soy yo, Aarón. La voz al otro lado era grave y firme. Hubo un breve silencio, antes de que Aarón continuara. Pásame con Adrián. Montanaro observó a Adrián con una sonrisa torva. Caminó hacia él, tomó el teléfono y lo acercó al oído que no estaba herido. Es para ti, dijo con un deje de burla. Adrián apretó los labios, pero no tuvo opción. Montanaro sujetaba el auricular con firmeza contra su cabeza. Adrián, dijo Aarón al otro lado de la línea, con voz grave, escucha bien. Haz todo lo que Montanaro te pida. No seas estúpido, o será peor. Lo sabes. El silencio de Adrián se mantuvo, pero sus ojos reflejaban una tormenta interna. Aarón continuó. Ellos no se detendrán. Samuel ya no importa. Es tu pellejo el que está en juego. Montanaro colgó antes de que Aarón pudiera decir más y se giró hacia Adrián, quien ahora parecía tambalearse entre la resistencia y el pánico. ¿Y bien? Preguntó Montanaro, acercándose tanto que Adrián podía sentir el calor de su aliento. Adrián tragó saliva, pero su mirada, aunque vacilante, seguía firme. No diría nada. Su silencio era todo lo que le quedaba. Montanaro se enderezó y esbozó una sonrisa fría. Entonces seguiremos jugando a nuestra manera. Simón afiló su cuchillo una vez más, mientras la noche comenzaba a caer, oscureciendo no solo la habitación, sino también cualquier esperanza que quedara en Adrián. La herida en la oreja de Adrián aún sangraba, y el dolor seguía pulsando como un recordatorio constante de lo que Simón era capaz de hacer. Frente a él, Montanaro fumaba con calma, pero sus ojos eran dos cuchillas listas para atravesarlo. Simón se acercó de nuevo, jugueteando con su cuchillo, la hoja brillando bajo la tenue luz de la habitación. ¿Cuánto más vas a resistirte, Adrián? Preguntó Simón, inclinándose hasta que sus rostros casi se tocaban. Esto no terminará bien para ti. Montanaro sacó una cajetilla de cigarrillo del bolsillo de su camisa, tomó un pabilo, encendió y le dio una calada profunda. Antes que continuemos, dijo Montanaro, sacando una fotografía de su bolsillo, y se los enseñó a Adrián, en ella la fotografía de su hija menor junto a su mujer. Adrián levantó la vista, sus ojos reflejaban una mezcla de agotamiento y derrota. Tragó saliva y respiró hondo antes de hablar. Está bien, murmuró, con la voz quebrada, les diré lo que quieren saber. Montanaro levantó una ceja, esbozando una sonrisa triunfal. Sabía que entrarías en razón. Habla. Adrián bajó la mirada, como si pronunciar las palabras le costara un esfuerzo sobrehumano. Samuel. Lo envía al Chaco.
A una propiedad que tengo allá. Está escondido en medio de la nada. Montanaro se cruzó de brazos, analizándolo con detenimiento. ¿Dónde exactamente? No me sirve un simple en el Chaco. Adrián levantó lentamente la mirada. Cerca de un riacho. En la zona de Mariscal Estigarribia. Es una casa vieja que usaba como hospedaje en temporadas de rally. Montanaro dejó que el silencio reinara por unos instantes, evaluando la confesión. Finalmente, esbozó una sonrisa fría y dio una última calada a su cigarrillo antes de apagarlo contra la mesa. Si estás mintiendo, lo sabremos. Y no querrás saber lo que pasará después. Simón, aunque guardó su cuchillo, no quitó la mirada de Adrián. El mensaje era claro, la pesadilla aún no había terminado. Montanaro sacó su teléfono y comenzó a marcar. Mientras daba órdenes rápidas a alguien al otro lado de la línea, Adrián dejó caer la cabeza, sintiendo como el peso de sus decisiones lo aplastaba lentamente. Sabía que había traicionado lo poco que le quedaba, pero también entendía que su vida y la de su familia pendía de un hilo. La luz amarillenta de una bombilla colgante iluminaba el taller improvisado, proyectando sombras que bailaban sobre las paredes de metal corroído. Montanaro, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta, observó la mesa llena de papeles desordenados. Entre ellos, un mapa viejo del Chaco estaba extendido, con un círculo rojo marcado en un punto específico. Montanaro se inclinó hacia el mapa, estudiándolo con atención. Interesante. Murmuró para sí, tocando el círculo rojo con un dedo. Luego giró su mirada hacia Adrián, quien permanecía sentado, pálido y agotado, con una mano cubriendo su herida en la oreja. ¿Este es el lugar?, preguntó Montanaro, levantando el mapa y mostrándolo directamente a Adrián. Adrián levantó los ojos con lentitud. Su cuerpo parecía cargado de resignación, y sus palabras salieron como un susurro. Sí. Es ahí. Es donde está Samuel. Montanaro lo observó por unos segundos, calibrando su respuesta. Una sonrisa satisfecha cruzó su rostro mientras volvía a colocar el mapa sobre la mesa. Pero algo más captó su atención. Bajo el mapa había un grupo de fotografías dispersas. En una de ellas, Adrián aparecía rodeado de un grupo de indígenas en lo que parecía ser su propiedad en el Chaco. El fondo mostraba una construcción sencilla de madera, rodeada de un paisaje árido y salvaje. Montanaro tomó la fotografía y la examinó detenidamente. Vaya, parece que has tenido una vida interesante allá, comentó con un tono casi burlón. Adrián no respondió, simplemente bajó la mirada. Montanaro tomó otras fotos y las estudió brevemente antes de volver a colocar el mapa encima de todas ellas. Finalmente, recogió tanto el mapa como las fotografías y los guardó en su chaqueta. Esto será útil, dijo, más para sí mismo que para Adrián. Con un gesto hacia Simón, Montanaro dio por terminada su visita. Simón se aseguró de apagar la luz del taller antes de salir, dejando a Adrián en la penumbra. Considéralo un recordatorio de nuestra pequeña charla, dijo Montanaro justo antes de cerrar la puerta metálica detrás de él. Adrián, solo ahora, permitió que su cuerpo se deslizara hacia adelante, apoyando los codos sobre sus rodillas, mientras una mezcla de alivio y desesperación lo consumía. La herida en su oreja dolía como una herida abierta, pero lo que más pesaba era el vacío en su interior. Sabía que había perdido algo más que sangre ese día. En ese instante, una sensación amarga se apoderó de su pecho. Sintió que había fallado a Samuel. Al entregar su paradero, había entregado una parte de sí mismo que nunca pensó que traicionaría. Sabía que su sobrino estaba ahora en peligro, y la culpa se clavaba en él como una daga. En ese momento, Adrián entendió algo profundo: su propia vida había estado siempre a la deriva, pero había luchado por proteger a Samuel. Ahora, ante la amenaza de su propia existencia, cedió. Sintió que había fallado en lo único que le quedaba. La visita de Montanaro y Simón no solo había dejado una herida en su cuerpo, sino también en su alma. Mientras la puerta se cerraba detrás de ellos, Adrián sintió el peso de su decisión. No solo había entregado a Samuel, sino que también se había entregado a sí mismo, a un destino aún más oscuro.